Oscar Piastri estaba a punto de cumplir un sueño. El sueño que todo piloto de Fórmula 1 persigue desde niño, levantar el trofeo de campeón del mundo. Durante buena parte de la temporada 2025, había sido el piloto perfecto, preciso, sereno, casi imperturbable. Un joven que, en solo 3 años, había pasado de ser promesa a ser candidato al título. Pero algo cambió. Desde el Gran Premio de Monza, Piastri no ha vuelto al podio. Lo que parecía una racha momentánea se convirtió en un silencio incómodo. Y mientras tanto, Lando Norris, su compañero de equipo, su rival más cercano, empezó a crecer, a ganar confianza, a sumar puntos. Hoy, con apenas 24 puntos de diferencia, el británico parece tener el control. Y McLaren vive una tensión interna que muchos comparan con los años de Hamilton y Rosberg de Mercedes. Mark Webber, el expiloto australiano que hoy es el manager de Piastri, lo dijo sin rodeos. No habló de motores, ni de reglajes, ni de neumáticos. Habló de carácter. Tiene que encontrarlo, dijo Webber. Este es el momento de girar la historia. No creo que le falte motivación, pero tiene que sacar algo más profundo, algo que lo mueva. Esas palabras no son casuales. Webber sabe de lo que habla. En 2010, vivió una batalla similar. Peleó por el campeonato contra Vettel, Alonso y Hamilton. 4 pilotos, una guerra mental que terminó dejando cicatrices. Webber perdió aquel título, y esa experiencia lo marcó. Ahora, años después, ve en Piastri algo que le resulta demasiado familiar. El talento absoluto, pero también la contención emocional que puede volverse un freno. Oscar Piastri tiene una cualidad que pocos jóvenes pilotos poseen: frialdad. Es metódico, calculador, incluso en los momentos de mayor tensión. Pero en Fórmula 1, la frialdad, sin pasión, se vuelve hielo. Y el hielo, cuando el fuego de la competencia lo toca, se derrite. Webber no le pide a Piastri que pierda la cabeza. Le pide que despierte, que muestre ese fuego interior que diferencia a un campeón de un competidor. Porque en la élite del automovilismo, la diferencia entre ganar y perder no está en el volante, está en la mente. Muchos dentro del paddock aseguran que McLaren favorece ligeramente a Lando Norris. Bernie Ecclestone incluso dijo que el equipo británico podría estar empujando para que su piloto local gane el campeonato. Pero Webber no quiere escuchar eso. Él no busca excusas, busca una reacción. Porque un campeón no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. La Fórmula 1 es un deporte cruel. No perdona la duda. Cada error pesa. Cada palabra cuenta. Cuando un piloto empieza a desconfiar, su entorno lo percibe. Los ingenieros se tensan. El equipo duda. El coche parece perder rendimiento. Y lo más peligroso, el piloto empieza a cuestionarse a sí mismo. En ese punto, el problema ya no está en el coche. Está en la mente. Piastri ha llegado a ese umbral. Lo que le queda ahora no es solo conducir rápido. Es reencontrar la fe en sí mismo. Mark Webber lo dice con claridad. Este es su 3er año en Fórmula 1. Tiene que encontrar ese carácter para volver. No se trata de técnica. Se trata de alma. En los momentos más duros, los grandes campeones han demostrado que su fuerza no está en los datos, sino en la determinación. Senna lo hizo en Suzuka, cuando todos lo daban por vencido. Schumacher lo hizo en Hungría, pilotando con un coche dañado hasta el final. Alonso lo hizo contra todo pronóstico, resistiendo contra escuderías más fuertes. Hamilton lo hizo en Brasil, bajo la lluvia, cuando parecía imposible. Y Verstappen lo hizo en Abu Dhabi, en la última vuelta del campeonato. Todos tuvieron algo en común: carácter, la capacidad de mantenerse firmes cuando el resto se desmorona. Piastri está frente a esa oportunidad. En este punto, la velocidad ya no es suficiente. Tiene que decidir qué tipo de piloto quiere ser. Porque en Fórmula 1, los campeones no son solo los más rápidos, son los que se niegan a rendirse. Mark Webber conoce esa línea delgada. En 2010, él era el candidato natural al título en Red Bull. Pero su compañero, Sebastian Vettel, encontró ese extra emocional, esa intensidad que lo impulsó hasta el final. Webber, en cambio, se mantuvo firme, pero frío. Y esa frialdad, que le había servido tanto durante años, le jugó en contra. Ahora, desde la distancia, sabe lo que se siente perder una oportunidad así. Por eso insiste en que Piastri no puede permitir que le pase lo mismo. En el fondo, el mensaje de Webber es casi paternal. Es un consejo, pero también una advertencia. Muchos pilotos nunca luchan por un título ni una sola vez en su vida, dice. Si estás ahí, tienes que aprovecharlo. Porque el tren de la gloria pasa una sola vez. Y si no te subes, no vuelve. El campeonato de 2025 está al rojo vivo. McLaren domina, pero sus 2 pilotos están divididos. Norris, el favorito del público, el carismático, el confiado. Piastri, el calculador, el reservado, el que ha dejado de sonreír en los últimos podios. Las cámaras lo muestran distante,
casi hermético. Y eso preocupa a quienes lo conocen bien. Cuando un piloto se encierra en sí mismo, pierde contacto con su entorno. Y cuando lo pierde, todo empieza a fracturarse. Pero Webber quiere romper ese muro. Quiere que Piastri salga de su silencio. Que muestre algo de emoción, de hambre, de instinto. Que hable, que reclame, que exija. Porque a veces, para ganar, hay que molestar. En Fórmula 1, el respeto se gana con resultados y con presencia. Los campeones no solo son rápidos, también son líderes. Saben imponerse. Y ese es el paso que Webber cree que Piastri debe dar. El paso de ser piloto a ser campeón. Hasta aquí, la historia parece clara. Pero detrás de todo esto hay una dimensión más profunda, la psicológica. La Fórmula 1, en su esencia, es un laboratorio de presión. Los pilotos viven al límite físico y mental cada semana. Cada carrera es un examen público, televisado a millones de personas, donde un solo error puede destruir meses de trabajo. En ese entorno, la mente se convierte en el mayor enemigo. Los psicólogos deportivos que trabajan con pilotos de élite coinciden en algo. El 80% del rendimiento de un piloto en pista depende de su estado mental. Las decisiones que toma a 300 km/h se procesan en milésimas de segundo. Si su mente duda, aunque sea un instante, el resultado cambia. Por eso, los equipos invierten millones en entrenar la mente tanto como el cuerpo. Oscar Piastri, por su carácter analítico, tiende a racionalizarlo todo. Quiere entender cada detalle, cada dato, cada ajuste. Eso lo hace un piloto técnicamente brillante, pero también vulnerable cuando las emociones entran en juego. Porque hay momentos en los que no se puede pensar, solo hay que sentir. Y ahí es donde Webber quiere verlo evolucionar. El carácter del que habla Webber no es gritar o enfadarse. Es convicción, es presencia, es tener la confianza absoluta de que se puede ganar incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Los grandes campeones no se quiebran ante la adversidad, se fortalecen. Y eso solo ocurre cuando el piloto logra controlar su diálogo interno. Cuando la mente deja de ser un juez y se convierte en un aliado. Hay estudios sobre la concentración en pilotos de F1 que muestran algo fascinante. Cuando están en su mejor rendimiento, su cerebro entra en un estado de flujo, una fusión perfecta entre control y libertad. Pero ese estado solo se alcanza cuando el piloto está emocionalmente equilibrado. Si hay frustración o miedo, se rompe. Eso es lo que Webber teme. Que la presión del campeonato haya sacado a Piastri de ese equilibrio. Y que, sin recuperarlo, las 3 carreras restantes se conviertan en una lucha interna más que en una batalla contra Norris. Otro factor clave es la relación con el equipo. En McLaren, la gestión de 2 pilotos fuertes siempre ha sido un reto. Lo fue con Senna y Prost, lo fue con Hamilton y Alonso, y lo es ahora con Norris y Piastri. Los ingenieros, los estrategas, la dirección, todos son parte de un ecosistema que puede inclinar la balanza de forma sutil. Una estrategia dudosa, una parada más lenta, un comentario por radio mal interpretado. Todo cuenta. Y cuando un piloto empieza a sentir que el equipo no está completamente de su lado, la confianza se erosiona. Por eso Webber insiste en que Oscar debe imponerse desde el carácter. No esperar que el equipo lo respalde, sino hacer que lo respete. En Fórmula 1, el respeto no se pide, se exige. Y se gana con actitud. Hamilton lo aprendió en McLaren. Alonso lo aprendió en Renault. Verstappen lo aprendió en Red Bull. Ahora le toca a Piastri. Desde fuera, muchos fans creen que todo se reduce a tener el coche más rápido. Pero los campeonatos se deciden por detalles invisibles. Quien gestiona mejor la presión, quien comunica mejor con su ingeniero, quien mantiene la calma en la salida, quien sabe cuándo atacar y cuándo esperar. Y todo eso nace del carácter. Mark Webber lo sabe. Por eso, su mensaje no es solo una crítica, es una lección de supervivencia. Él ya perdió su oportunidad por no tener ese fuego. Ahora, intenta que su pupilo no repita el error. Esto se trata de carácter, dijo, de encontrar esas motivaciones profundas que te hacen regresar. Quizás ese sea el momento clave de la temporada, no una curva, no una vuelta rápida, sino esta conversación. Porque, si Piastri logra escuchar el mensaje y despertar, todavía puede revertirlo todo. La historia de la Fórmula 1 está llena de remontadas imposibles. Y en cada una, el punto de inflexión fue mental. 3 carreras, 3 oportunidades. Si Oscar Piastri encuentra ese fuego del que habla Mark Webber, puede cambiarlo todo. Si no lo encuentra, el campeonato de 2025 se irá con Lando Norris. Y con él, tal vez,
la oportunidad más grande de su carrera. Porque en Fórmula 1, el talento abre la puerta, pero el carácter es lo que te deja entrar.